Amigos de Últimas Noticias de hoy, le traemos actualización de estímulos económicos. Es su estado uno de los 16 que están enviando dinero de estímulo en este otoño. Pues por un tiempo parecía que solo unos pocos estados planeaban compartir estos excedentes presupuestarios con los residentes de sus estados. Pero a partir de esta semana el número ha aumentado a 16, así que veremos qué estados van a enviar dinero de estímulo económico en estos meses. También le traemos nuevos pagos únicos de hasta $350 para llegar a millones de hogares. Vienen a partir de un fondo de $1.000 millones. ¿Es usted elegible para este fondo? Los invitamos a que se queden hasta el final del video y estén bien informados con lo último sobre los estímulos económicos, sobre el seguro social y el SNAP EBT. El estímulo económico llega de varias maneras diferentes, incluidas reembolsos de impuestos, subvenciones y pagos directos en efectivo. Con suerte, su estado está dentro de la siguiente lista. Empezaremos hablando sobre California, pues los californianos elegibles pueden ya estar esperando un depósito en sus cuentas bancarias, el cual va a tener un valor de hasta $1.050 y saldrá entre fines del mes de octubre de este 2022 y mediados de enero del 2023. Iremos actualizando la información a medida que pasen los días. Luego traemos a Colorado, que entre fines de septiembre de este 2022, los residentes elegibles del estado del Centenario pueden esperar ya mismo un reembolso de impuestos de $750 o también de $1.500 para contribuyentes en conjunto. Luego traemos a Delaware, el cual estaría enviando subvenciones únicas de $300 a sus residentes elegibles antes de que finalice este verano. Luego traemos a Florida, pues a los floridianos en programas de asistencia estatal se les está debiendo un pago único de $450. Es la misma cantidad que se enviará a los padres adoptivos y cuidadores elegibles. Luego traemos a Georgia, donde se está llamando a su estímulo un reembolso de impuestos por costo de vida. Se realizará un pago de $250 a contribuyentes solteros que sean elegibles, $375 a jefes de familia y $500 a parejas casadas que estén declarando sus impuestos de forma conjunta. Luego traemos a Hawái, pues en este mes los hawaianos ya pueden esperar otro cheque de estímulo. Va a depender mucho de cuánto ganen, va a depender también de su estado civil y de la cantidad de exenciones que hayan reclamado, pues a los isleños se les está debiendo hasta $300 y ese estímulo llega este mes de agosto. Luego tenemos a Idaho, donde los habitantes elegibles también se les debe un reembolso de impuestos. Según sus impuestos estatales de Idaho del 2020, los beneficiarios pueden esperar $75 o también el 12% de sus impuestos estatales. Luego tenemos a Illinois, donde los reembolsos de impuestos ya están en camino para los residentes de Land of Lincoln en septiembre. Los contribuyentes solteros elegibles van a recibir $50, las parejas casadas que presentan su declaración en conjunto recibirán $100 y las familias con dependientes recibirán hasta $300, $100 por dependiente y con un límite de hasta 3. Luego traemos a Indiana, donde inicialmente los habitantes de Indiana elegibles se les prometió un reembolso único de $125. Y la mayoría de los residentes que proporcionaron su información bancaria ya recibieron ese cheque. Sin embargo, debido a un problema con el papel, aproximadamente 1,7 millones de contribuyentes aún están esperando sus cheques en papel. Ahora los legisladores estatales han aprobado otra ronda de reembolsos. Esta consta de $200 por contribuyente. Eso se suma a los reembolsos de $125 de antes. Los contribuyentes que recibieron los primeros $125 pueden esperar otro pago de $200. Y aquellos que no hayan recibido ningún pago pues van a recibir los $375 completos. Aún no se ha fijado una fecha exacta para este pago.
Luego traemos a Maine, donde los residentes de Maine están teniendo suerte, ya que los solteros calificados reciben un cheque de $850 y las parejas que presentan su declaración en conjunto reciben $1,700. Luego tenemos a Massachusetts, donde los legisladores todavía están trabajando en la cantidad precisa de estímulo, pero el gobernador Charlie Baker cree que un reembolso del 7% contra los impuestos estatales del 2021 suena bastante razonable. Luego tenemos a Nueva Jersey, conocido como un reembolso de impuestos para la clase media. La legislatura estatal está enviando cheques de hasta $500 a los residentes de Nueva Jersey elegibles en el transcurso de este mes y de septiembre. Luego traemos a Nuevo México, pues también los cheques vencidos de hasta $500 son contribuyentes elegibles en Nuevo México. Sus pagos de estímulo vendrán como un reembolso de impuestos y ya están saliendo. Recordemos que se dividió en 2 rondas de pago. Luego traemos a Oregon, donde los cheques por $600 se comenzaron a enviar a los residentes elegibles en el mes de julio. Este también se estará dividiendo en diferentes rondas de pago a través de este mes, septiembre y octubre. Luego traemos a Carolina del Sur, donde los reembolsos de impuestos de $800 se deben a los residentes de Carolina del Sur. Estos reembolsos estarán llegando en el traspaso del mes de agosto a finales y septiembre y octubre. Y finalmente tenemos a Virginia, donde los habitantes de Virginia elegibles recibirán hasta $500 en reembolsos de impuestos este año. No hay razón para creer que estos serán los únicos 16 estados que nos van a compartir ganancias inesperadas por parte del presupuesto con los residentes, así que estaremos actualizándoles la información con estos últimos paquetes económicos que nos están llegando mes a mes. Ahora sí, para los que se quedaron hasta el final del video, pues nuevos pagos únicos de $350 llegarán a millones de hogares a partir de un fondo que consta con $1.000 millones. Millones de residentes de Georgia van a ser elegibles para este pago gracias a nuevos fondos. El día lunes el gobernador Brian Kemp anunció que había destinado más de $1.000 millones para financiar los pagos. Este anuncio citó el aumento de costos de vida debido a la inflación, a los programas financieros que tuvieron problemas provocados por el COVID y otras razones detrás de este pago. Los pagos se destinarán a quienes estén inscritos en ciertos programas de asistencia. Algunos de los residentes más vulnerables del estado van a poder recibir este estímulo. Los fondos provienen del Fondo de Recuperación Fiscal del Estado y formaba parte también del Plan de Ley de Rescate estadounidense. Katie Beard, que es la vocera de la oficina del gobernador, afirmó que los pagos se depositarán automáticamente a partir de septiembre. Para poder ser elegible y recibir estos pagos, deben haberse inscrito en el Medicaid, en el programa de asistencia nutricional suplementaria o también en la asistencia temporal para familias necesitadas antes del 31 de julio. O sea que aquí prácticamente va a entrar gente que recibe seguro social, SSDI, SSI, gente que recibe SNAP EBT o cualquier tipo de asistencia temporal para las familias. Los pagos también se aplican para aquellos que están en la unidad de asistencia de un inscrito activo, lo cual significa que varias personas en un hogar podrían recibir pagos. Por ejemplo, una familia de 3 podría recibir hasta $1.050. Si alguien está en más de uno de estos programas, solo va a recibir un pago, pues el DH se comunica con los residentes elegibles a través del portal Georgia Gateway y no se requiere de ninguna acción por parte del residente. Los residentes deben asegurarse de que su información de contacto esté actualizada para que así puedan recibir el pago sin tener demoras, ya que más de 2 millones de estadounidenses en el estado solo cuentan en el Medicaid, o sea que son gente que sí o sí van a recibir. Y bueno, también existen más pagos en Georgia, ya que esto ocurre cuando el señor Kemp anunció múltiples paquetes de devolución de impuestos. Sucedió durante una conferencia de prensa en el Capitolio Estatal, donde el señor Kemp
afirmó que recomendaría la devolución de un total de $2.000 millones solo en reembolsos de impuestos sobre la propiedad y sobre la renta en su propuesta de presupuesto enmendado para este 2022 y el próximo 2023. Para el reembolso de ingresos, los contribuyentes solteros recibirían $250, los jefes de familia con dependientes recibirían $375 y las parejas casadas recibirían hasta $500. El reembolso de impuesto a la propiedad proporcionaría ahorros dentro del rango de un 15 a 25%, y esto iría con pagos promedio de aproximadamente $500. En otras palabras, los residentes que califiquen para ambos podrían recibir hasta $1.000 de este paquete de estímulo económico.